El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado en materia de ciberseguridad. Este grupo de investigación está conformado por los estudiantes quien les habla, Samuel Camilo Bernal Cortés, por el estudiante Cristian Andrés Boyacá Peña y por Sergio Andrés Mora Vega. Somos de cuarto semestre. Este proyecto de investigación está bajo la dirección del docente César Hutchinson, dirigiendo la cátedra de investigación de cuarto semestre. Vamos a entrar directamente en materia, vamos a profundizar este proyecto de investigación y qué mejor empezar con una pregunta problema, y es ¿cómo se materializa la responsabilidad extracontractual del Estado en el contexto de la ciberseguridad en Colombia, considerando los regímenes de aplicabilidad y su impacto en la protección de los derechos fundamentales? ¿Con qué argumentos entro para entrar en conversación con relación a este proyecto de investigación? Haciendo alusión a nuestro ordenamiento jurídico, más específicamente en nuestra norma jurídica, política y económica, nuestra Constitución, más específicamente en el artículo 90, inciso primero, regula que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Ahora bien, cuando vamos a hablar de la responsabilidad extracontractual del Estado, debemos tener en cuenta que esta responsabilidad puede estar dividida en dos o se puede tener en cuenta en dos aspectos, en un régimen subjetivo y en un régimen objetivo. Cuando hablamos del régimen subjetivo, hablamos de la falla en el servicio que hay. Cuando el Estado actúa mal o no actúa o actúa tardíamente, generando un daño. Y ahora el régimen objetivo se centra más que todo en el resultado del daño, siendo esto cuando el Estado actúa de forma legítima, pero rompe el equilibrio de las cargas públicas que el sujeto no está obligado a soportar, generando un riesgo excepcional. En conclusión sería un resultado ilegítimo o acción ilegítima del Estado. Bueno, ya después de que hablamos de la responsabilidad del Estado, vamos a hablar sobre la práctica de la responsabilidad del Estado en la ciberseguridad. Pero primero que todo, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es la práctica de la información, pero la información en el espacio del ciberespacio, de todos los particulares. Entonces, pues a esto también se le puede llamar como seguridad digital. Cabe resaltar que asimismo, como vivimos en una sociedad donde actualmente la ciberseguridad y como tal el mundo cibernético es de vital importancia, tanto para el desarrollo de nuestra libre expresión, tanto por el manejo de nuestros datos, por el manejo de nuestra comunicación, hay también una grave preocupación o una implicación muy severa y seria que tiene que tenerse en cuenta a la hora de navegar, y es el manejo de nuestros datos. Esto puede perjudicar bastante no solo a las personas con respecto a su patrimonio, sino a su integridad, como pueden ser los casos en los que una entidad puede ver vulnerada la integridad de información al manejar de mala manera los datos de sus usuarios. Uno de los casos más recientes fue el ciberataque que afectó a casi más de 260 entidades, tanto públicas y privadas, y además la Superintendencia de Industria y Comercio, que emitió recomendaciones para mejorar los datos, como auditorías a proveedores y la gestión de riesgos tecnológicos. Este caso resalta ante todo un caso de ciberataque, la gravedad que puede generar un ataque cibernético y donde también se han afectado los derechos fundamentales de los particulares. Bueno, entonces, ¿en qué parte del ordenamiento jurídico podemos ver regulada la protección de datos? Bueno, empezamos primero con la norma de normas, que es la Constitución Política, y pues podemos ver que en el artículo 15 el Estado tiene que velar por la intimidad de las personas. ¿Y qué podemos ver? Que este artículo está componido más que todo por el habeas data. Después podemos ver la ley 1581. ¿De qué se compone esta ley? Primero que todo, en esta ley podemos ver reglamentada la protección
protección de datos personales en Colombia, estipulando primero que todo el derecho que tienen todas las personas a conocer y rectificar informaciones que se hayan recogido sobre ellas en la base de datos y archivos. Ya podemos ver a nivel internacional que Colombia tiene un convenio, y el convenio se llama Convenio contra la Ciberdelincuencia de Budapest, que este se compone de estas cosas. Por ejemplo, el cual prioriza el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean utilizadas igualmente para cometer delitos, y de que las pruebas relativas a dichos delitos sean almacenadas y transmitidas por medios de dichas redes. Como objetivo general tenemos examinar y comprender cómo es el actuar del Estado frente a la responsabilidad extracontractual que se da frente a los usuarios en materia de ciberseguridad, la contundencia del daño y la responsabilidad en un régimen subjetivo por parte del Estado, reflejando en los asuntos de ciberseguridad. ¿Qué importancia tiene la investigación en el campo? La responsabilidad extracontractual del Estado es crucial porque hace parte del derecho público y además tiene una especificación frente a las nuevas amenazas como los incidentes de ciberseguridad. Además de esto, que se ven vulnerados los derechos fundamentales de los particulares. Y es esencial desarrollar nuevas formas de resarcir los daños causados. Esta investigación aborda la responsabilidad estatal en asuntos de ciberseguridad y cómo ese régimen subjetivo se le es aplicable en los asuntos de los ciberataques. ¿Qué conclusiones podemos sacar después de haber analizado el manejo de datos que hubo frente al incidente con la empresa IFX? Pues podemos tener en cuenta varias cosas que el Estado tiene que tomar a la hora de tener un daño causado por su acción u omisión en el caso de la ciberseguridad, como puede ser la implementación de las auditorías a proveedores y optimización de almacenamientos de datos judiciales, centrándose en la protección de los datos y el cumplimiento normativo. Entendiendo esto, podemos tener en cuenta que el actuar del Estado frente a este caso y ante a futuros casos puede ser la revisión y evaluación periódica de estos datos de sus usuarios, la descentralización de la información, la gestión de los riesgos y la implementación de sistemas de gestión de la tecnología para evitar posibles incidentes como este. Ya como conclusión final de este proyecto de investigación, nos ha dejado que las temáticas vistas en el módulo público, como lo es los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, cómo se materializan a través de las nuevas tendencias, como lo es la ciberseguridad, el impacto que va a generar tanto a nivel mundial como a nivel local. Y es por ello que es necesario visualizar cómo esto genera impacto, genera academia. Y ya por último, tener en cuenta que nuestros datos, que nuestros derechos fundamentales tienen que ser protegidos por el Estado, porque ante todo estamos en un Estado social democrático de derecho que tiene que garantizarnos garantías y usos fundamentales. Y el Estado tiene que implementar nuevas prácticas, tiene que implementar nuevas medidas de gestión en los datos. Y tener en cuenta esa palabra gestión, porque el Estado tiene que ser garantista